Bien, entonces, para hacer una pequeña retroalimentación del tema de costo estándar que vimos la semana anterior, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un poquito, ¿verdad? Platicando sobre lo que hemos estado trabajando. Primero, pues dijimos que el costo estándar es un sistema, ¿verdad? Que se utiliza y que se llega a la conclusión de qué es lo que sucede en una planta de producción de acuerdo a un estudio técnico que se realiza, ¿verdad? Por eso es que nos centramos más en este tipo de sistema de costo predeterminado, porque ya es como una guía más técnica y más real de lo que debería de costar un producto. Entonces, acá dentro de la teoría tenemos que son costos científica y técnicamente predeterminados que sirven de base para medir la actuación real, ¿verdad?, del proceso de producción. Entonces, si ustedes se recordarán, la semana pasada que dimos inicio con el tema, pues hacíamos como una relación o un análisis comparativo entre lo estándar y lo real. Lo estándar es lo que se va a trabajar de forma general o debería de ser el escenario óptimo, ¿verdad? Y de ahí, pues partimos nosotros para poder ya establecer si estamos cumpliendo con esas medidas estándar o si hay alguna desviación o alguna variación. A eso es a lo que se refiere. Nos permite identificar cuánto debe costar un producto. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, dentro de ese margen debería estar el costo de mi producto. Si hay una variación muy significativa, eso va a dar la pauta de que hubo algún inconveniente. Por ejemplo, puede suceder que alguna planta o alguna maquinaria deje de funcionar, que, por ejemplo, en estas circunstancias que estamos viviendo, que tuvieron que cerrar, ¿verdad? O el personal se enfermó, que eso ahora es muy común, es algo a lo que debemos estar acostumbrándonos, y entonces cuestiones así que ya van a impactar directamente en ese proceso de producción. A eso es a lo que se refiere. Bien, dentro de los objetivos, pues veíamos que el primero es facilitar la determinación del precio de venta. Una vez nosotros ya tenemos identificado cuál es el costo de nuestro producto, pues entonces ya nosotros podemos decir, bueno, ahora le vamos a incrementar un 25%, un 50%, el porcentaje o la política que la empresa considere. ¿Cuánto es lo que realmente deberíamos de fijarle para poder obtener una ganancia? Pues eso va a estar determinado muchas veces por el tipo de producto, por el tipo de competencia que tenemos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo un producto de consumo masivo a un producto industrial, ¿verdad? O que nosotros o un monopolio a una competencia ya de más oferta y más demanda, ¿verdad? Entonces todas esas condiciones pues entran en juego para poder fijar un precio, es decir, que no hay como una fórmula mágica que me diga, mire, usted debe ganar un 50%. Eso va a estar determinado también adicional al costo que nosotros podemos determinar a las condiciones de mercado. Luego tenemos que tener medidas de control de las operaciones para conocer los resultados. Entonces aquí platicábamos un poco también de la mano de obra, de la maquinaria y de todas las condiciones que se dan en una planta de producción. Estandarizar los procedimientos productivos, esto sí me va a permitir, ¿verdad?, hacer un análisis de cómo es que se lleva ese proceso y entonces si está bien todos los pasos que se deben llevar a cabo o si podemos omitir alguno, ¿verdad? Simplificarlos. Identificar deficiencias, tiempos de ocio, desperdicios, eso también es muy importante. Facilitar la elaboración de presupuestos y tomar decisiones oportunas, ¿verdad? Entonces, todos estos objetivos me permite alcanzarlos a través de utilizar el sistema de costo estándar. Acá teníamos como un esquema que esto lo vimos la semana anterior, ¿verdad? Entonces, estos son los tres costos predeterminados que se trabajan en Guatemala. Están los costos estimados o predeterminados, que es lo mismo, y nos dice cuánto puede costar un producto, ¿verdad? A través de información histórica. Entonces, yo ya tengo un historial y con base en eso yo ya sé más o menos en cuánto necesito para poder llevar a cabo un proceso de producción. Luego tenemos el costo directo, ¿verdad? Que me dice, bueno, una vez eso es hasta que yo terminé de producir, yo ya puedo decir, bueno, con total certeza, esto fue lo que realmente costó mi producto. Y el estándar, pues que ya es previo a ese estudio técnico, ya implica otras cuestiones para poder determinar cuánto debe o debería costar un producto, ¿verdad? Esto es únicamente como a manera de recordatorio, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan presente. La semana pasada dimos inicio
al trabajo de la parte práctica y pudimos realizar la cédula de elementos estándar y real, que es como un análisis comparativo entre lo general o la parte anual y la parte mensual que realmente se llevó a cabo. Llegamos hasta la hoja técnica del costo, que dijimos que era como, ahí sí como una receta, ¿verdad? Es decir, esto es lo que debe costar un producto, ¿verdad? Ya como relacionando mano de obra, gastos de fabricación y materia prima, ¿verdad? Porque ahí vemos cantidades, precios y algunas otras cuestiones como el tiempo de trabajo, y entonces ahí ya podemos determinar cuánto es realmente el costo de producir un producto, ¿verdad? El día de hoy vamos a continuar con la cédula de variaciones y el estado de resultados, ¿verdad? Que están muy relacionados. Entonces, todo este es el proceso para poder desarrollar el tema de costo estándar. ¿Alguien tiene alguna consulta? No, Lick. ¿No? Ok. No, Lick. Gracias. Entonces, vamos a continuar, ¿verdad? La semana anterior, pues vimos la cédula de elementos estándar y real, que era como el análisis comparativo, y solo para ir como recordando, dijimos que toda esta información, pues son datos que están en el enunciado y nosotros únicamente lo estamos vaciando a nuestros formatos. Estos dos primeros incisos, horas fábrica y horas hombre, pues las obtenemos aplicando las fórmulas que ya hemos trabajado en gastos de fabricación, ¿verdad? Y del punto 3 al punto número 6, pues ya todos los datos hay que dividirlos, ¿verdad? En los dos primeros los multiplicamos y del 3 al 6, pues ya los debemos dividir para que nos dé el resultado. Entonces, en esta parte, pues estamos con los datos del enunciado. Lo que está sombreado en azul o en celeste es toda la información general, que es la información que aparece en mi enunciado. Entonces, ustedes pueden observar, ¿verdad? Que toda esta información es lo que nosotros hemos estado trabajando. Y toda la información de los datos de elementos reales es lo que está sombreado con color rosado. Entonces, ahí también, ¿verdad? Tenemos datos mensuales, ¿verdad? Es lo real, es lo que realmente se trabajó durante el mes de agosto, si no estoy mal, que hace referencia al enunciado, ¿verdad? Vamos a verificar, yo creo que sí era el mes de agosto. Bueno, entonces ahora con la cédula de variaciones, que también ustedes ya tienen los formatos, ahora sí ya los tienen. Entonces tenemos acá fábrica de elaboración de tubos de cemento de 8 pulgadas, ¿verdad? Cédula de variaciones. ¿Qué es lo que vamos a verificar acá? Vamos a estar comparando. Aquí sí ya es el análisis comparativo entre lo estándar y lo real. Vamos a identificar esas variaciones y vamos a ver si son favorables o desfavorables. ¿Qué criterio vamos a utilizar? Todo lo que sea más o lo que nos dé más del dato estándar, eso va a ser una variación desfavorable. Aquí les coloqué yo el número, el signo más, ¿verdad? Y todo lo que esté bajo el estándar va a ser favorable, porque significa que utilizamos menos producto, por decirlo así, de lo que debimos haber utilizado, o pagamos menos del precio estándar que me dice el estudio que yo debía haber pagado. Entonces, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir identificando, y eso es clave porque toda esta información va a impactar o va a llevarse acá o se está relacionando con nuestro estado de resultados. Entonces, veamos. Perdone, dijo que todo lo que esté abajo del estándar, ¿verdad? Exacto. Va a ser en favorable. En favorable, exacto. Y todo lo que sea mayor a lo estándar va a ser desfavorable. Le vamos a colocar acá una anotación, ¿verdad? Porque yo este Excel es el que yo les comparto. Entonces, todo resumen más del dato estándar, la variación será desfavorable. Todo lo que sume todos los datos que sumen menos del dato estándar será una variación favorable, ¿verdad? Y ahorita que vayamos pues practicando, nosotros vamos a ir viendo esa relación o a qué se refiere este signo más y este signo menos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá pues esta cédula ustedes siempre también la van a tener que desarrollar o está ya planteada de esta forma.
Tenemos la descripción, la producción base, cantidad estándar, cantidad total, estándar y real. La diferencia que va a ser esa variación. Costo estándar, acá dice compras o consumo de horas hombre o recursos, ¿verdad? Y vamos a ver a qué hace referencia esto. Y ya las columnas de variaciones desfavorables y favorables. Vamos acá a relacionar, como les comentaba, los tres elementos del costo, del costo de producción. Tenemos materia prima en cantidad y precio. Luego tenemos mano de obra en cantidad de precio y gastos de fabricación en cantidad y precio. Ese es el análisis que vamos a realizar. La producción base nos la va a dar el enunciado. Si nosotros verificamos, dice que durante el mes se fabricaron 3,000 tubos de cemento. Por acá debe estar esa información. Vamos a ver. Su capacidad de producción, mano de obra, información del mes, acá está. Durante el mes se trabajaron 25 días, producción de 3,000 tubos de 8 pulgadas. Entonces la producción base siempre va a estar en el enunciado. ¿Cuánto fue lo que se produjo durante el mes? A eso se refiere cuando hablamos de cantidad o producción base. Entonces en cantidad, para nosotros poder utilizar, o mejor dicho, elaborar esos 3,000 tubos, debimos haber utilizado cemento, arena y piedrín, ¿verdad? Mi producción base de los tres elementos son los 3,000 tubos que se fabricaron, ¿verdad? Entonces, esta información, producción base, siempre la vamos a encontrar en el enunciado. Cantidad estándar, la cantidad estándar la tenemos en nuestra hoja técnica, que es la cédula anterior que trabajamos. Aquí me dice cuánto debo utilizar por para elaborar cada uno de esos tubos, ¿verdad? Cuánto en cantidad de todos estos materiales, ¿verdad? Entonces acá, cantidad estándar, esa información la obtenemos en nuestra hoja técnica o también está en el enunciado, ¿verdad? Pero ya teniendo la hoja técnica, pues es más fácil ir y verificar. Acá dice cantidad estándar. Esta información yo la voy a trasladar a la cédula de variaciones. Entonces acá tengo que de cemento yo necesito una medida de 0.04, ¿verdad? De arena de río yo necesito una medida de 0.02 y de piedrín yo necesito una medida que es 0.015, ¿verdad? Eso ya platicamos que es un estudio que realizaron y esa es la forma en peso y todo lo demás que nosotros debemos incorporar en nuestro proceso de producción, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál sería el dato estándar entonces? ¿Cuánto necesitaría yo para producir estos 3,000 tubos? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar la información. 3,000 por 0.04, 120. 3,000 por 0.02, 60 y 3,000 por 0.015, tengo un total de 45, es decir que se utilizaron o se deberían utilizar para poder producir estos 3,000 tubos, se debieron haber utilizado 120 quintales de cemento, 60 metros cúbicos de arena de río y 45 metros de piedrín, ¿verdad? A eso es a lo que hace alusión esta información. Pero veamos qué fue lo que sucedió. Durante el mes para producir esta cantidad, lo que realmente se utilizó es esta cantidad que nosotros tenemos por acá, que está en el enunciado. Si nosotros vamos al enunciado y aquí dice cantidad real, el consumo de materias primas del mes fue el siguiente. Entonces se utilizaron o se compraron 125 quintales de cemento, 63 metros cúbicos de arena y 47 metros de piedrín. Vamos a la cédula de variaciones y ya traslado la información. Aquí dice información del enunciado, que es esa tablita a la que yo copié para tener de referencia. Entonces, realmente se utilizaron 125, 63 y 47. ¿Estamos hasta acá? Solo una consulta. Sí. En lo real, usted solamente trasladó donde dice cantidad, lo que realmente se usó, solo lo trasladó a la casilla de real. Exactamente, solo lo traslado. Y está haciendo la comparación entre lo estándar y lo real, ¿verdad? Exactamente,
Exactamente, Cindy. Entonces vemos Ok. acá la diferencia que ya va a ser la variación, solo es cuál es la diferencia. Aquí no voy a utilizar signos ni nada por el estilo, sino que yo comparo, ¿verdad? Entre 120 y 125 la diferencia es 5. Entre 60 y 63 o 63 y 60 la diferencia es 3. Entre 45 y 47 la diferencia es 2. Acá lo que me interesa únicamente es la diferencia, ¿verdad? Ya sea que yo lo lea de real a estándar o de estándar a real, lo único que voy a colocar es la diferencia que me da, ¿verdad? Entre uno y otro, entre lo estándar y lo real, ¿sí? Sí, Lick. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a ver, acá dice costo estándar. ¿De dónde obtengo el costo estándar? Lo obtengo de la hoja técnica del costo estándar. Voy y veo los costos. Acá ya la cantidad ya la utilicé y ahora voy a utilizar costos. Acá me dice que es 62.50, 75 y 120. Esa es la información que yo voy a trasladar, ¿verdad? 62.50, 75 y 120. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora bien, acá es donde voy a empezar a analizar si la variación o la diferencia que obtuve comparando lo estándar y lo real es positiva, si es favorable o si es desfavorable, perdón, o si es menor, va a ser favorable. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá el estándar me dice que yo debía haber utilizado 120 quintales de cemento, pero utilicé 125, utilicé más. ¿Esa variación entonces es favorable o desfavorable para la empresa? Desfavorable. ¿Es Desfavorable, ¿no? favorable o desfavorable? Desfavorable Desfavorable, porque Lick. Desfavorable. desfavorable. Exactamente. ¿Por qué? Porque mi estudio técnico me dice que para elaborar estos 3,000 tubos, la cantidad que se debe utilizar son 125 quintales de cemento. ¿Qué pasó? Pues puede ser que hubo algún desperdicio o algún factor que influyó, ¿verdad? O de repente tenemos personal nuevo y entonces en lugar no sabe muy bien las medidas o alguna falla en control. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que utilizaron 5 quintales de cemento más de lo estándar. Entonces, la variación, cuando lo real es mayor a lo estándar, siempre vamos a colocarlo como una variación desfavorable. Entonces, vamos a multiplicar 5 por 62.50, 312.50. 5 quintales de más que se compraron y a un precio de 62.50 se debió haber comprado, porque ahorita estamos comparando únicamente cantidades, ¿verdad? Y entonces acá 3 por 75, que si comparamos, también se utilizaron 3 metros más de lo que debimos haber utilizado. Entonces también es una variación desfavorable. En el caso del piedrín, se debieron utilizar 45 metros, pero se utilizaron 47, tenemos diferencia de 2. También es más de lo estándar, entonces vamos a colocarlo en la columna de variaciones desfavorables, ¿verdad? Acá lo que podemos hacer, si ustedes, para que nosotros podamos tener como un referente, podemos tener, pero acá no tenemos que tener ese debido cuidado, podemos hacer una pequeña sumatoria en cuanto a cantidad, qué fue lo que sumó más, ¿verdad? Entonces aquí tengo 777.50, ¿verdad? En cantidad de materia prima tenemos una variación desfavorable de 777 quetzales con 50 centavos, ¿verdad? No hubo nada favorable. De todos los elementos o de toda la materia prima se utilizaron más de lo que se debió haber utilizado. Ahora veamos. Licenciada, ¿Sí? perdón la interrupción. ¿Y se pueden dar los casos donde salgan alguna materia prima favorable y otras desfavorables? Claro, claro que se puede dar el caso. Por ejemplo, acá podríamos haber dicho o se pudo haber utilizado 40, ¿verdad? Entonces, en este caso se utilizaron, siempre hay una diferencia de 5, pero se utilizó menos. Entonces, ya esta cantidad debería de ir del lado favorable, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias, Cindy. Sí, se puede dar que sea solo una la variación desfavorable y dos favorables, que es decir, que se ha utilizado menos, ¿verdad? En este caso, para este ejemplo en particular, pues tenemos que en todos nos está dando desfavorable, ¿verdad? Que es como lo más común, ¿verdad? Que pueda suceder. Bueno, veamos entonces en cuanto a precio. En cuanto a precio, lo que vamos a comparar
directamente acá, ya no vamos a colocar nada en las columnas de cantidades, sino que nos vamos a ir directamente a estas columnas de cantidad total y vamos a comparar precio. El precio estándar me dice que debería de ser, eso lo tengo en la hoja técnica, para mis 3 elementos, que también es cemento gris, arena de río y piedrín. En esta parte de acá, su cédula va a variar, ¿verdad? Porque va a ser acorde al tipo de producto que estemos trabajando. Entonces puede hacer que ustedes tengan tela, que tengan madera, que tengan, qué sé yo, clavos, barniz, todo el material que se utilice para poder fabricar un mueble, por ejemplo, ¿verdad? O que sea, qué sé yo, tela para elaborar ropa o carteras, zíperes, entonces botones, conos de hilo, todo el material va a variar. Entonces esta parte de acá, por eso es que se deje en blanco, porque va a ser de acuerdo al tipo de producto que nosotros estemos elaborando, ¿verdad? Entonces acá en precio nos vamos directamente a estas columnas, ¿verdad? Las voy a marcar por acá para que ustedes puedan observar qué es lo que vamos a hacer. Bien, entonces acá pues ya tengo yo determinado, le vamos a sacar un color menos fuerte. Ok. Entonces, traslado el costo estándar. El costo estándar me dice que el cemento debe costar $62.50, el metro de arena de río 75 y el piedrín 120, ¿verdad? Me voy al dato real y veo cuánto fue lo que pagó la empresa por cada una de estos materiales. Y el quintal de cemento tiene un costo de 63 quetzales. El metro de arena de río, 76 y 122.50 el metro de piedrín. Esa información también está en el área del precio de lo que realmente se consumió o se compró, ¿verdad? Acá está 63, 76 y 122.50 está en el enunciado. Entonces, nos vamos y trasladamos los precios. En este caso, volvemos a hacer el mismo procedimiento, es decir, que acá, ¿cuál es la diferencia entre 63 y 62.50? Son 50 centavos. Entre 75 y 76 es un quetzal. Entre 120 y 122.50 son 2.50, ¿verdad? Esa es la forma en que nosotros podemos determinar la diferencia. Solo estamos haciendo, bueno, entre un precio y otro, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? En este caso, ya no vamos a utilizar tampoco esta columna, ¿verdad? Sino que vamos a utilizar esta otra columna que aparece como compras o consumo u horas hombre o recursos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esta horas hombre o recursos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos colocar acá? Si dice compras o consumo de tiempo o de recursos, ¿contra qué lo puedo yo comparar? Esta diferencia en precios. ¿No? Acá vamos a colocar lo que realmente compramos, ¿verdad? ¿Cuánto fue lo que realmente compramos? Según la información que aparece también acá, pues se compraron 125 quintales de cemento, 63 metros de arena y 47 metros de piedrín, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que por cada quintal de cemento que la empresa compró, se pagaron 50 centavos más de lo que se debió haber pagado. Por cada metro de arena, se pagó un quetzal más de lo que se debió haber pagado. Y por cada metro de piedrín se pagó 2.50 más de lo que se debió haber pagado. Entonces, si se pagó más, también nuestra variación en este caso va a ser desfavorable, ¿verdad? ¿Cómo hago el cálculo? 50 centavos por 125, 62.50. 1 por 63, 63 quetzales y 2.50 por 47. Entonces tenemos 117.50.
¿verdad? En precio también todo fue desfavorable. Entonces acá vamos a colocar el mismo color para que ustedes vean en precio qué columnas son las que vamos a utilizar. Y cada vez que trabajemos precio de los diferentes elementos del costo de producción, siempre vamos a utilizar estas columnas, ¿verdad? Y en cantidades, pues aquí ya producción base y todo lo demás, ¿verdad? Entonces acá, todos de acuerdo que todas las variaciones son desfavorables. Sí, Lick. Sí, Lick. Perfecto. Entonces, acá igual, ¿verdad? Yo hago una sumatoria para ver que en precio la variación es desfavorable y asciende a 243 quetzales, ¿verdad? Bien, ahora trabajemos mano de obra, también tenemos en cantidad y precio. Cuando hablamos de cantidad, siempre vamos a colocar las 3,000 unidades, que es nuestra producción base, ¿verdad? Ese es otro de los criterios que debemos tomar en cuenta. Cantidad estándar, entonces vamos a ver, en cantidad estándar yo voy a la hoja técnica del costo y acá tengo también la cantidad estándar. En este caso hace referencia al tiempo, ¿verdad? El proceso, es decir, que cuando ya intervienen las personas debieron para poder producir un tubo, este es el tiempo que debieron haber utilizado. Entonces vamos a ver a la cédula de variaciones, 3,000 por 0.875. Dice que se debieron haber utilizado entonces 2,625 horas hombre. Esto es horas hombre. Creo que está por acá también. ¿Verdad? Pero, ¿cuánto, si ustedes tienen por ahí el dato, cuánto es el tiempo de horas hombre real que se trabajaron durante el mes de agosto? ¿De dónde creen ustedes que obtenemos ese dato? ¿Cuál es el tiempo real que se trabajó durante el mes? Las horas Y Caima fábricas. sería ahí. ¿Cuánto, perdón? Las horas fábrica o las horas hombre. Las horas hombre, exacto. ¿De dónde obtengo yo esas horas hombre? Para poder compararlas. Aquí tengo ya el dato estándar. El dato estándar me dice, bueno, este es el tiempo estándar y esta es la cantidad que se elaboró durante el mes, según el enunciado. Entonces, 3,000 por 0.875, 2,625 horas hombre. Ese dato de cuántas horas hombre se trabajó durante el mes lo obtengo en mi cédula de análisis comparativo, ¿verdad? Entonces acá, horas hombre, en el punto número 2, se utilizaron 2,800 horas hombre, de acuerdo a la cantidad de días, a las horas que se trabajó y a la cantidad de obreros que trabajan en la fábrica. Entonces acá tenemos 2,800. Les voy a colocar acá, horas hombre, vamos a ver, para que ustedes puedan ir, cuando vean el Excel, horas hombre, de la cédula. Elementos reales, ¿verdad? Que es esto, 2,800. Entonces acá la diferencia también solo es cuánto es entre 2,625 y 2,800, ¿verdad? Que son 175 horas. Voy a verificar el costo estándar, que eso sí lo tengo en mi hoja técnica del costo. Y me dice que de mano de obra la empresa debe pagar 15 quetzales, ¿verdad? La hora fábrica. Entonces vamos a colocar acá el costo estándar, que son 15 quetzales, y vamos a ver en este caso, ¿la variación es favorable o desfavorable? Benjamín, ¿la variación es favorable o desfavorable? Favorable. Favorable. ¿Por qué favorable? Voy a colocar acá.
Eric, ¿será favorable o desfavorable la variación que tenemos por acá? No sé, licenciada. Ok, no hay problema. Veamos acá qué es lo que estamos haciendo. El estándar me dice que la empresa, para poder fabricar la cantidad de 3,000 tubos, ¿verdad? Debió haber trabajado en horas hombre o debieron haberse calculado 2,625 horas. Eso es lo que me está diciendo el dato estándar. Pero si nosotros vamos a ver a nuestra cédula de elementos reales, identificamos que lo que la fábrica realmente trabajó, o las personas trabajaron en la fábrica, mejor dicho, porque acá es el tiempo que las personas están trabajando, trabajaron 2,800 horas, ¿sí? Que es el dato que colocamos acá. Entonces, es mayor al dato estándar, el dato real que lo que realmente se trabajó, ¿verdad? Entonces, Desfavorable. como es mayor, exacto, Cindy, como es mayor a lo estándar, que es como mi parámetro de donde yo no debo salirme, entonces es una variación desfavorable. 175 horas se trabajaron de más de lo que se debió haber trabajado para poder desarrollar esos 3,000 tubos. Entonces, 175, que es la diferencia por el costo estándar que se paga la hora a 15 quetzales, es una variación desfavorable. Se pagó por concepto de horas hombre 2,625 más de lo que debimos haber pagado, ¿verdad? Puede ser que acá, bueno, en lugar que, ¿cuál sería el otro escenario? La empresa o mi estudio me dice que esta empresa para fabricar esta cantidad de tubos se debe tardar 2,625 horas, pero resulta que al momento de hacer la cédula de elementos reales, aquí tuviera 2,500. Significa que trabajaron en menos tiempo la cantidad de 3,000 tubos. Entonces ahí la variación fuera favorable. Si este dato real fuera menor, ¿verdad? Menor al estándar. Entonces tendría 125 por 15 y ese dato lo debería de colocar en favorable. Ese es el análisis que nosotros debemos realizar, ¿sí? ¿Estamos ahí, Benjamín y Eric? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces ahora veamos un precio. Con precio dijimos que solo vamos a utilizar pues las columnas de elementos comparando el estándar y el real y también esta columna que está por acá, ¿verdad? Diferencia y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a verificar acá? En precio, ¿qué dice la hoja técnica? Dice que se debe pagar 15 quetzales, ¿verdad? La hora, que es lo que yo estoy colocando acá. Vamos a ver a la cédula de elementos estándar y real y veamos a cuánto se pagó la hora hombre. Aquí dice mano de obra 13.57. 13.57. Entonces vamos a la cédula de variaciones 13.57. ¿Y cuál es la diferencia entre 15 y 13.57? 1.43. Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces acá, ¿qué pasa? Acá sí hay algo favorable. ¿Por qué? Porque estamos pagando menos de lo que se debió haber pagado. A mí el estudio me dice, mire, la hora lo menos que usted puede pagarle es a 15, pero en este caso pues se pagó a 13.57, de acuerdo al estudio o de acuerdo al análisis que nosotros ya realizamos previamente. ¿Y cuántas horas fueron las que realmente se trabajaron durante el mes? Fueron 2,800, que es el dato que está en la cédula de elementos reales, que está por acá. Y entonces ese fue el tiempo por concepto de horas hombre que se trabajó en el mes de agosto. Entonces acá 1.43 por 2,800. Tenemos 4,004 quetzales, ¿verdad? Acá sí está en favorable. ¿Por qué está en favorable? Porque el precio me dice que lo real, lo que se pagó es menor a lo estándar. Entonces acá ya cumplimos y sí es favorable, ¿verdad? ¿Vemos ahí esa diferencia entre desfavorable y favorable? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Entonces ahí ya vamos con el segundo elemento del costo de producción, que es en este caso tenemos la mano de obra, ¿verdad? Y entonces vamos a evaluar ahora gastos de fabricación. Y todo está muy relacionado. En cantidad siempre vamos a utilizar nuestra producción base, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que se produjo durante el mes? Entonces tenemos acá en tiempo
que va a ser exactamente el mismo, 0.875. Nos vamos a nuestra hoja técnica y aquí tenemos los datos de gastos de fabricación, tenemos en horas hombre y aquí estamos, ¿sí? Esta información está muy relacionada, así es de que tenemos que tener como ese debido cuidado, ¿verdad? Porque si nosotros llegamos a realizar algún cálculo equivocado, desde el inicio, pues se va a ver afectada cada una de las cédulas que vayamos a realizar, porque todo tiene relación. Y volvemos, ¿verdad? 3,000 por 0.875, pues ya tenemos acá 2,625. El tiempo que se trabajó realmente son 2,800 y acá pues siempre por lo regular va a coincidir en cantidad de mano de obra y cantidad de gastos de fabricación, ¿verdad? La diferencia es de 175. El costo estándar yo lo encuentro en mi hoja técnica del costo y vamos ahora a trabajar gastos de fabricación. ¿Qué me dice el costo estándar? Que por gastos de fabricación, el costo hora hombre de gasto de fabricación asciende a 12 quetzales. Entonces trasladamos acá los 12 quetzales. ¿Y acá qué pasa? ¿Favorable o desfavorable? Es desfavorable. Desfavorable, exactamente. El estándar me dice son 2,625 horas hombre, pero lo que realmente se trabajó, 2,800, ¿verdad? Tenemos una diferencia de 175. Por estas 175 por cada hora, ¿verdad? Extra, se pagó 12 quetzales. Entonces, vamos a la columna de desfavorables, 2,100. Ahora veamos en precio. En precio, nuevamente, solo utilizamos estas columnas y hacemos el análisis comparativo. Voy a la hoja técnica del costo y me dice que la hora se debe pagar a 12 quetzales. Entonces, estamos acá, son 12 quetzales. Pero, ¿cuánto fue lo que realmente se pagó? Me voy a la cédula de elementos estándar y real y acá me dice que el costo hora hombre gasto de fabricación tiene un costo de 13 quetzales, ¿verdad? Así se pagó durante ese mes o ese fue el cálculo que se realizó. Nos vamos a nuestra cédula de variaciones y acá colocamos 13. La diferencia entre 12 y 13 o 13 y 12 es un quetzal, ¿verdad? Y entonces acá, ¿qué significa esto? Que por cada hora hombre trabajada, por concepto del costo hora hombre gastos de fabricación, se pagó un quetzal extra. Entonces, como es mayor al dato estándar, también lo debemos colocar dentro de la columna de variaciones desfavorables. Y entonces acá 2,800, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a realizar por acá? Solo vamos a tener pues la sumatoria de estos elementos. Por eso acá yo les comentaba que debemos de tener como ese debido cuidado. ¿A qué me refiero con ese debido cuidado? A que, por ejemplo, en este caso, yo ya tengo acá sombreado en negrilla, bueno, 777.50 más 243 más 2,625 más 2,100 y más 2,800. Eso me da 8,545,50 centavos, ¿verdad? Esa es la cantidad que sumó todo lo relacionado a desfavorable. En este caso, en la columna de favorable, yo únicamente tengo 4,000 con 4 quetzales, ¿verdad? Y aquí la variación neta, ¿verdad? Solo para efectos de cuadro, que es la diferencia entre estos dos datos, si se coloca en la columna que suma menos, pues tenemos 4,541,50 centavos, ¿verdad? Entonces ahí estamos con las variaciones. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, disculpe, usted sumó los totales de la columna de desfavorables y eso le dio un total de 8,545,50. Exacto. Va, y en la columna de favorable, pues solo teníamos un monto, ¿verdad? Que era los 4,004. Y los 4,541,50, ¿qué hizo ahí? No, Variación neta solo es la diferencia, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, acá tengo 8,545,50 menos sí. los 4,004,
4.541, ¿verdad? Esa es la variación neta que hubo y ya. es la diferencia que yo tengo entre desfavorables y favorables, ¿verdad? Ya. Muchas gracias, Lick. Disculpe. No hay problema, ¿verdad? Licenciada, Sí, dígame. ¿y las dos columnas de variaciones hablan solamente de dinero? Las dos, exacto, solamente de dinero. Ok. Ujú. Eso es dinero, ¿verdad? Eso representa para la empresa dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una se paga más, ¿verdad? De lo que se debe haber pagado o se compró a un precio mayor y en otras pues se pagó menos de lo que se debió haber pagado. En este caso, en precio de mano de obra es el único que tenemos a favor, es decir, que por las 2.800 horas, ¿verdad? Pagamos un monto menor. ¿Por qué? Porque ya no se pagaron los 15, sino que 13.57. A eso es a lo que hace referencia, ¿verdad? Me imagino yo que este tema va relacionado para que nosotros podamos detectar en dónde está em, como que el estancamiento o dónde hay mayor pérdida, ¿verdad? Como para Exactamente. encontrar el equilibrio. Exacto. Nosotros aquí, ¿qué podemos analizar? Bueno, acá yo siempre les he comentado, acá nosotros vamos a tener datos numéricos, ¿verdad? Pero ¿cómo los vamos a interpretar? Puede ser que acá pues hubo un incremento, ¿verdad? Qué sé yo, en los precios de combustible, entonces también eso impactó en el costo de los materiales que estamos utilizando, ¿verdad? Hubo una escasez o qué sé yo, ¿verdad? Algo de acuerdo al material que nosotros utilizamos que por eso se disparó el precio y hubo una variación. Entonces ahí hay una justificación del por qué. En cuanto al tiempo, ¿verdad? Yo les podría decir acá, podría ser que pues alguna máquina dejó de funcionar o requirió mantenimiento y entonces ese tiempo de ocio, ¿verdad? Nos afectó y eso implicó en que la gente se tarde más. O por ejemplo también, bueno, tenemos gente trabajando o gente que está de vacaciones que normalmente son los encargados de verificar todo el proceso de producción. Entonces también debemos considerar que pues se lleva un tiempo de capacitación o que pues la gente nueva se tiene que ir adaptando y hay muchos factores que pueden estar influyendo en por qué esas variaciones. Hay variaciones que definitivamente pues están como dentro de lo normal, por decirlo así, ¿verdad? Por ejemplo, acá son 50 centavos, es un quetzal, entonces son variaciones que nosotros podemos ir como que decir, bueno, no van a afectar, aunque viéndolo pues desde el punto de vista monetario, entre más se compre, pues más va a ser el impacto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que la variación acá fuera demasiada, entonces ahí sí habría que analizar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? O acá en el tema del tiempo, ¿verdad? Hay factores que nosotros sí podemos controlar, todo lo que está interno, es decir, todo lo que trabajamos como tiempos y demás, y, por ejemplo, otros que son externos que definitivamente van a estar es muy complicado, por ejemplo, manejar los precios en cuanto a la materia prima o lo que el proveedor me vaya a estar entregando. Entonces, ese precio sí va a estar un poco complejo que yo lo pueda controlar, pero todo lo que está adentro sí es algo que es controlable o que yo puedo identificar por qué es que está sucediendo. En la materia prima también podría ser la baja calidad de los materiales, ¿verdad? También, exactamente. También podría ser, ¿verdad? No dio, entonces por eso se requirió más, ¿verdad? Hay materiales que o se evaporan o se consumen o pierden, por ejemplo, el cemento, si no se utiliza en el tiempo que se debe utilizar, pues se compacta, ¿verdad? Y entonces en ese caso ya no lo pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, cuestiones así, que también nosotros tenemos como esta parte de análisis numérica, pero definitivamente vamos a tener que analizar otros factores, ¿sí? Bien, entonces, así es como trabajamos la cédula de variaciones, ¿verdad? Vemos que vamos a ir relacionando las dos cédulas que trabajamos la semana anterior, tanto la cédula de elementos reales, estándar y reales, como la hoja técnica del costo. Y de ahí, pues, nosotros vamos comparando toda la información. Ahora veamos cómo construimos nuestro estado de resultados. Nuestro estado de resultados, pues dice que es la fábrica Los Canarios S.A., es decir, que debe tener un encabezado. Identificamos qué tipo de estado financiero es, de qué fecha es la que estamos trabajando. En este caso es todo el mes de agosto del año 2019, ¿verdad?
y pues colocamos que las cifras están expresadas en quetzales, en dólares, en euros, en pesos, en la moneda que se esté trabajando, ¿verdad? Ese es un principio de contabilidad general, ¿verdad? En donde, pues si colocamos acá en qué moneda está, ya no tenemos que colocar el signo en todo nuestro esquema. Entonces veamos acá, por favor, uno de los errores más comunes que realizan toda la vida, que yo he visto, que yo califico laboratorios, y por eso se los comparto. Tenemos nivel de ventas, ¿verdad? Que es el origen de, que le da vida a nuestro estado de resultados. Pero vamos a ir a evaluar a nuestro enunciado y dice que la producción fue de 3,000 tubos, pero ¿cuánto es lo que realmente se vendió? Acá dice, se informa que durante el mes se vendieron 2,500 tubos a 60 quetzales. Entonces, por favor, tienen que tener ese debido cuidado, que una cuestión es la producción y otra es lo que realmente se vendió durante el mes. Y ahorita vamos a ver por qué. Acá son 2,500 tubos que se vendieron a un precio de 60 quetzales. Ese es el precio de venta. Entonces, si nosotros vamos a nuestro estado de resultados, ¿verdad? Acá tenemos 2,500 tubos a un costo de 60 quetzales cada uno. Tenemos un nivel de ventas de 150,000 quetzales, ¿verdad? 2,500 por 60. Y ahí estamos, 150,000 quetzales. El costo de ventas, para eso es que nos va a servir. Este dato, este famoso dato que obtuvimos en nuestra cédula número 2, que es la hoja técnica del costo estándar, aquí, identificamos que el costo estándar de la producción de un tubo de 8 pulgadas, de un tubo de cemento de 8 pulgadas, es de 29 quetzales con 43 centavos. Entonces, acá, en el estado de resultados, nuestro costo de ventas va a estar relacionado a la cantidad que se vendió por el costo estándar. Si dice que vendimos 2,500 tubos y este es el costo de producción de cada uno de ellos fue de 29 quetzales con 43 centavos. Efectivamente, eso fue lo que nos dio. Entonces, 2,500 por 29.43. Y tenemos un total de 73,575. Ese es el costo de ventas, ¿verdad? Vamos a ver acá una cuestión. Vamos a ver porcentualmente cuánto es. Un 49%. Eso es lo que representa del volumen de ventas, ¿verdad? Entonces acá ya tenemos el dato. 150,000, que es el total de ventas, menos el costo de ventas, 76,425. Eso es nuestra utilidad marginal, ¿verdad? Y entonces acá, ya para específicamente para el curso de administración de costos y tomando de referencia el dato del costo estándar, es que vamos a establecer así nuestro estado de resultados. Entonces, ¿a qué me refiero? Después de la utilidad marginal, nosotros vamos a colocar un apartado en donde vamos a sumar las variaciones favorables y vamos a restar las variaciones desfavorables. Entonces, en este caso, primero sumamos lo favorable, ¿verdad? ¿Qué fue favorable? Vamos a ver a nuestra cédula de variaciones y vemos que en nuestra columna de favorables únicamente tenemos en precio de mano de obra. Perdón, sí, en precio de mano de obra. Ese es el único dato que aparece en la columna de favorables. Entonces me voy a mi estado de resultados y coloco en precio de mano de obra tengo 4,004 quetzales, ¿verdad? Y luego, como ya no tengo ningún otro dato en la columna de favorables, voy a evaluar qué fue desfavorable, que es todo lo demás, ¿verdad? Entonces voy a restar. Tengo menos los datos desfavorables, que en este caso, por eso les decía, en cantidad de materia prima, tengo 777.50. En cantidad de materia prima, acá están los 777.50. En precio de materia prima, ¿verdad? 243 quetzales. Acá están los 243 quetzales. Luego veamos en qué otro dato tenemos. Tenemos dato desfavorable en cantidad de mano de obra, en cantidad de gastos de fabricación y en precio de gastos de fabricación. Entonces está acá en cantidad de mano de obra, 2,625.
en cantidad de gastos de fabricación 2.100 y en precio de gastos de fabricación 2.800, ¿verdad? Si yo sumo toda esta información, tengo un dato de 8.545.50, que es lo que me aparece acá en la suma de las variaciones desfavorables. Entonces, ¿qué me dice acá este esquema? Sumo lo favorable y resto lo desfavorable. Entonces, ¿cómo lo voy a realizar? 76.425 más 4.004 menos los 8.545.50. Tenemos una utilidad en operación de 71.883,50 centavos, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos hasta nuestra utilidad en operación. Pero si nosotros revisamos nuestro enunciado, hay un dato por acá que dice que de gastos de operación tenemos 15,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, en estos gastos de operación, yo también se los tengo que restar a mi estado de resultados. Entonces, vamos a ver, es esta parte que está por acá. Gastos de operación, 15,000 quetzales. Entonces, a la utilidad en operación menos los gastos de operación que ascienden a 15,000 quetzales, tenemos un total o una utilidad antes de impuestos e intereses que está aquí, UAII, ¿verdad? Entonces, 56,883.50, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ya con el estado de resultados y vemos acá cómo lo podemos construir con base en la información del costo estándar que nosotros ya hemos realizado. ¿Alguna duda acá, jóvenes? No, Lick. No, perfecto. Va a estar fácil ese examen. ¿Verdad? Ya tienen sus 50 puntos. Pues 30, porque creo que hay un trabajo, ¿no? Ok, bueno, voy a detener la grabación por acá.